Buenos días a todos los que a esta hora nos acompañan en el Facebook del Ministerio de Salud y Protección Social. Como todas las semanas, hoy nos encontramos con una invitada que resolverá todas las dudas que hay en torno al COVID-19 y a la vacunación. Esta vez nos acompaña Lina María González, especialista en psiquiatría y epidemiología clínica, terapia cognitivo-conductual, profesora de la Universidad Javeriana y líder de salud y bienestar de la Fundación Saldarriaga Concha. Buenos días, doctora. Estefanía, buenos días y muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias además por siempre tener en cuenta desde el Ministerio la importancia de la salud mental de todos los colombianos. Sin duda la pandemia ha afectado la salud física, emocional y mental de todos. Hagamos un panorama de la salud mental de los colombianos en este momento. Mira, creo que vale la pena arrancar por algo y es Colombia, desde la Encuesta Nacional de Salud Mental de 2015, tiene una evidencia que tenemos un incremento en enfermedades como depresión, como ansiedad especialmente, y algunos problemas en la salud mental en toda la población en general, desde los niños, los adolescentes, los jóvenes y las personas mayores. Y es importante también resaltar que en estas dificultades encontramos con mucha frecuencia trastorno de estrés postraumático que va muy de la mano a los problemas que se han tenido por el conflicto armado, por la violencia en las diferentes ciudades. De la mano a todo esto, Colombia ha hecho un esfuerzo importante, particularmente con la Ley Nacional de Salud Mental, pero particularmente con la Política Nacional de Salud Mental, que se ha logrado llevar a los diferentes territorios, y en estos diferentes territorios se han hecho esfuerzos importantes para que cada uno de ellos en sus departamentos, en sus municipios, empiecen con la implementación de esta política, que tiene 4 objetivos fundamentales: la promoción de la salud mental, la prevención temprana de las enfermedades mentales, la prevención cuando yo ya tengo la enfermedad, entonces ese tratamiento y la rehabilitación. Y esta política se ha unido además a la política frente al consumo de sustancias psicoactivas y trabajan en una sola línea justamente para asegurar que la población colombiana logre tener un bienestar en su vida mental, pero asimismo logre tener un tratamiento a tiempo, que sea de fácil acceso y que logre los mejores resultados. Pero como siempre y sin duda alguna, la pandemia ha impactado esto y ha impactado en varios elementos. Ha incrementado los trastornos de ansiedad, ha incrementado de la misma manera problemas en la salud mental, especialmente en niños y en las personas mayores, quienes han vivido de una manera muy impactante el confinamiento. Y sin duda alguna, el hecho de esta situación que a todos nos causa una continua incertidumbre, pues genera problemas en la cotidianidad, en el sueño, por ejemplo. Vemos cada vez más trastornos por insomnio, dificultades para dormir, dificultades también para comer, muchas dificultades en las relaciones interpersonales. Hemos visto que se ha dado un incremento en las solicitudes de ayuda, dado especialmente por mayores problemas, conflictos importantes, agresiones físicas en la casa, pues porque convivir 24/7 con una persona a veces no nos es fácil y eso pues nos ha generado estas inconvenientes. Todos estos, digamos, como todo esto en general lo podemos ver no solamente en nuestro país, sino lo vemos en los diferentes países. La salud mental ha sido uno de los más grandes puntos de impacto en la pandemia. ¿Por qué? Porque, como decía previamente, no solamente la incertidumbre, sino ahora toda esta entrada a la vacunación pues nos genera a los seres humanos unas respuestas psicológicas que obviamente son esperables, pero que en muchas ocasiones nos pueden causar problemas y dificultades en nuestra cotidianidad y en nuestro relacionamiento. Y hay un tercer punto clave para resaltar y es todos estos cambios que hemos tenido que vivir, cambios con pérdidas de empleo, cambios alrededor de personas que se enferman en nuestra casa, que nosotros mismos nos enfermemos, el miedo a la muerte de las personas cercanas, los duelos que se están viviendo, son también elementos que terminan impactando en nuestra salud mental y que sin duda alguna vale la pena no solamente reconocer, sino buscar ayuda a tiempo y saber que el país y las diferentes alcaldías, los diferentes departamentos tienen una serie de líneas de atención que dan apoyo frente a este tipo de situaciones. En este punto creo que es importante recordar que existe la línea 192, opción 4, en la que se pueden comunicar y recibir toda la atención y toda la guía en esos temas de salud mental. Doctora, ¿cómo identificar
que algo anda mal y que debo prestar atención en mi salud mental? Estefanía, lo primero que uno tiene que tener en cuenta es cómo funciono yo usualmente y qué cambios empiezo a tener, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Si yo soy una persona que soy activa, duermo bien, como bien, tengo unas buenas relaciones interpersonales y empiezo a tener problemas para dormir, se me empieza a dificultar conciliar el sueño, empiezo a tener una sensación de desespero, de desasosiego, me cuesta trabajo poner atención a lo que yo usualmente pongo atención, empiezo a tener dificultades en mis relaciones, estoy irritable, por ejemplo, todo el tiempo, siento que no tolero absolutamente nada. Además de eso, pierdo el apetito o empiezo a comer muchísimo, subo de peso o bajo de manera importante de peso, pues son signos de alarma que nos tienen que hacer pensar, oiga, algo puede estar pasando. Y frente a esto en particular, además de poder reconocer esos signos de alarma, ¿sí? Que ya los anotaba alrededor del sueño, la alimentación, mis relaciones interpersonales, los pensamientos también, que no lo nombré previamente, estar pensando todo el tiempo cosas negativas, cosas catastróficas, algo gravísimo me va a terminar pasando, pensar, por ejemplo, en morirme o en querer suicidarme, son esos puntos de alarma, entre otros. Pero, ¿a dónde quiero llegar con esto? A que es muy importante que nos demos la oportunidad de entender que esto nos puede pasar a todos, ¿sí? Que esto no es una situación exclusiva mía, que no es una situación en donde yo tengo un problema y nadie lo puede saber, porque la dificultad más grande que tenemos alrededor de la salud mental, pero particularmente alrededor del acceso a los servicios de salud, es el estigma de tener este tipo de síntomas. A las personas nos da mucho miedo hablar de salud mental, nos da mucho miedo contarle a la gente, oiga, estoy angustiado, estoy triste, tengo ganas de llorar todo el tiempo, no me puedo concentrar, porque pensamos que por un lado las otras personas van a considerar que estamos enfermos, que estamos, comillas, locos, ¿sí? Y nos da vergüenza poder contar esto. Y cuando uno logra romper ese estigma y darse cuenta, venga, al del lado también le pasa eso, a mis papás, a mi familia, a mucha gente a mi alrededor le puede ocurrir esto, y además de saber que puedo tenerlo, que hay una solución, ahí arrancamos un gran paso. Es decir, signos de alarma, súper importantes tenerlos en cuenta, número uno. Número dos, la salud mental es un tema de todos, ¿sí? Es un tema que no nos debe avergonzar, hace parte de nuestra realidad de seres humanos y es fundamental que en ese reconocimiento podamos contarle a los otros que nos está pasando algo y podamos buscar ayuda, que es al final del día lo que estamos generando con este tipo de escenarios. ¿Cómo afrontar el agotamiento físico y el agotamiento emocional que genera la cuarentena y toda esta situación de pandemia? Yo quisiera arrancar por algo y es que ya lo han dicho en diferentes escenarios y es hay que bajarle un poquito el volumen a tanta información, ¿sí? Creo que ese es el primer punto importantísimo y es estamos agobiados de información y si nos damos cuenta llevamos en esta situación desde marzo del año pasado, incluso más porque empezó en China desde el año, finales del año 2019, y esa sobreinformación y esa necesidad de estar mandando el correo que me enviaron, el mensaje que me enviaron, la angustia de todos, el que terminó pasando, sabemos hoy día que son uno de los grandes disparadores de angustia de la población en general. Entonces, lo primero es, bajémosle el volumen a tantas noticias, seamos capaces de mirar, oiga, ¿qué noticia de verdad me sirve? ¿Hasta dónde me sirve? ¿Qué tengo que hacer con eso? ¿Cómo me cuido yo mejor? ¿Sí? ¿Cómo cuido a los míos de una manera mejor? Entendiendo que hay que poder filtrar un poquito tanta información que nos llega. Lo segundo es cuidar con hábitos nuestra salud mental. ¿Eso qué implica? Lo primero es, por favor, cuidemos nuestro sueño y nuestra alimentación. Esta pandemia nos ha llevado a algo que yo creo que tiene cosas buenas y otras que no son tan buenas, y es justamente este tipo de accionar, ¿sí? Hoy día nos vemos a través del celular, a través del iPad, a través de los computadores, ¿sí? Y sabemos que este tipo de aparatos generan una gran cantidad de luz, ¿sí?
que hace que nuestro cerebro se mantenga activo permanentemente. Había hablado previamente cómo uno de los problemas serios se llama el insomnio, y ese problema en particular está muy asociado con el uso permanente y excesivo de los aparatos. Y lo vemos no solamente en los niños, no solamente en los adolescentes, lo vemos en los jóvenes, los adultos y las personas mayores. Hay una gran necesidad de estar pegado al aparato, de estar continuamente activo, y esto no nos favorece y no nos permite que tengamos un buen patrón de sueño. El tercer punto, porque hemos hablado de infodemia, sueño, el tercer punto al que me voy a referir se llama alimentación y va muy de la mano a algo que es general y es importantísimo que tengamos unas rutinas saludables de alimentación. El hecho de estar en cuarentena, el hecho de que yo tenga que trabajar y no quiera comer en el sitio porque me asusto que me vaya a contagiar, por ejemplo, favorece que en muchas ocasiones las personas se salten comidas, ¿sí? O terminen comiendo en grandes cantidades en la noche. Y esto incrementa problemas no solamente en nuestra salud mental, sino en nuestro estado físico en general. Cuarto punto clave: reconozcamos nuestras emociones y nuestros sentimientos. Negar nuestros sentimientos o ignorarlos terminan favoreciendo que estos terminen explotando de una peor manera. Y ahí vamos a tener en cuenta que ese agotamiento físico y ese agotamiento emocional, que no ha sido fácil para nadie, requiere también espacios de conversación, espacios de poder hablar también de otras cosas. La vida no es solamente la pandemia, la vida es nuestras relaciones interpersonales, nuestro trabajo, nuestras dificultades del día a día, lo que pasa con esas personas cercanas que están a nosotros, ¿sí? Situaciones que también nos den posibilidad de ocio y de tener tiempos libres, y también, ¿por qué no?, de aburrirnos en ocasiones. Quinto punto, absolutamente importante como los anteriores: ejercicio físico. Hoy día sabemos que el ejercicio físico tiene un efecto muy potente, muy importante en nuestro cerebro. Es decir, mejora la cantidad de endorfinas, nos hace sentir activos, nos hace sentir contentos, nos permite además sentirnos sanos, ¿sí? Sentir que estamos haciendo algo a favor de nuestro bienestar físico. El ejercicio físico debe ser casi que una rutina permanente, obviamente avalada y previamente definida por el médico en caso de que la persona llegue a tener algún tipo de enfermedad, pero sin duda alguna el ejercicio físico es otro elemento fundamental. Y un sexto que es clave, entre otros muchos, y es las relaciones interpersonales. Nosotros los seres humanos, y creo que esta pandemia lo puso de presente, somos personas absolutamente interrelacionadas en donde el otro hace parte importante de nuestra vida. El poder comunicarnos, el poder hablar con otras personas, el poder compartir a través de estos medios, ¿sí? El poder saber que tengo alguien con quien conversar, con quien simplemente charlar de cosas cotidianas, vagas, no tienen que ser cosas absolutamente, digamos, estructuradas, nos va a permitir tener no solamente una buena salud mental, sino conservar esas relaciones que a futuro, cuando seamos viejos o estando viejos, se vuelven tan importantes en nuestra cotidianidad. Y las rutinas son claves. A la gente le da mucho susto volverse rutinario, pero los seres humanos necesitamos rutinas y necesitamos tener horarios para levantarnos, para comer, para hacer ejercicio, para conversar con los otros, para trabajar, para estudiar, para no hacer nada, ¿sí? No hacer nada también es muy, muy importante. Y hay otras actividades que podemos tener en cuenta que nos sirven muchísimo y que nos ayudan a favorecer nuestra capacidad resiliente, es decir, favorecer nuestra capacidad de afrontar situaciones y aprender y mejorar alrededor de ellas, y también de ser compasivos, de reconocer que al otro le pasa algo, que lo puedo ayudar y que lo puedo ayudar genuinamente. Y aquí tenemos muchas actividades como son la meditación, por ejemplo, el yoga. Si yo practico algún tipo de religión, me sirve mucho todo este tipo de prácticas en general para esa conservación y ese mantenimiento de nuestra salud mental. Doctora, una de las preguntas que nos llega es ¿cómo hacer para estar bien física y emocionalmente si en el mismo espacio donde dormimos también estamos estudiando, también trabajamos, allí nos alimentamos, estamos todo el tiempo en un mismo espacio?
Estefanía, esa pregunta es importantísima y esa pregunta nos lleva a algo y es cómo logramos conciliar escenarios con las personas con las que convivimos. Les había hablado previamente que es importante tener rutinas, ¿sí? Y que es importante tener buenas relaciones interpersonales. Pero hay un elemento que nos intersecta y es cómo logramos conciliar las necesidades que tenemos cada uno. Y esto implica un escenario genuino, amplio y transparente de diálogo. ¿Qué significa eso? Significa que si Estefanía y yo estamos viviendo en un mismo sitio, nos podamos sentar y organizar, venga, usted qué espacio va a usar, cuánto tiempo, yo voy a usar este otro espacio, hablamos en tal momento, conversamos en tal momento, nos sentamos a comer juntos o no, ¿sí? Es decir, concertamos, conciliamos nuestras necesidades y generamos unas rutinas y unos espacios que nos sean agradables y cómodos para todos. Que además no tiene que ser una camisa de fuerza, ¿sí? Es decir, es entender también que en esto necesitamos mucho de favorecer nuestra tolerancia, pero también favorecer nuestra flexibilidad. Si yo en algún momento tomé la decisión de que voy a utilizar el escritorio en mi casa, pero que mi hijo también lo necesita en algún punto, pues puedo mirar cómo ajustarme y acceder a eso. De la mano a eso, digamos, de la mano a ese diálogo y a esa conversación, a esa flexibilidad, a esa tolerancia, está el que nos podamos volver a sentar cada tanto y mirar, oiga, si nos está funcionando, esto sí nos sirve a todos, ¿cómo podemos hacer al final del día para que esto nos funcione mejor? Y hay otro elemento clave y es, vale la pena así como estamos juntos, ¿sí? Así como tenemos espacios para mantenernos en compañía, vale la pena también tener esos tiempos fuera o tiempos libres, ¿sí? Es decir, disminuir un poquito tanto contacto, poder salir, poder caminar, obviamente llevando todas las medidas de bioseguridad, ¿sí? Un poco también para que nos descansemos los unos de los otros y volvamos a reactivar esos espacios en común. Y vale la pena, para cerrar este punto, favorecer también esos espacios comunes que sean agradables, ricos, en donde la conversación no intente dañar al otro, en donde la conversación sea una conversación clara, en donde yo tampoco me sienta todo el tiempo susceptible, sino que podemos conversar y podemos hablar, pero también podemos contar acerca de nuestras emociones, podemos contar qué nos está pasando, por qué nos está pasando, y así como el otro es capaz de escucharme a mí, también darme la opción de poder escuchar al otro. ¿Cómo manejar la información y todos estos escenarios que se presentan con los niños y con los adultos mayores? Por un lado, hay una tarea importante y es una invitación también a los medios de comunicación y es, tenemos que trabajar en que la información que enviemos sea lo más veraz, lo más clara, pero también lo más apaciguadora posible, ¿sí? Porque es que a veces recibimos una cadena excesiva de información que en muchas ocasiones no termina siendo tan veraz como uno esperaría. Lo segundo es, tenemos que filtrar la información que nos llega, ¿sí? Este ejercicio de me llega un chat y inmediatamente lo estoy enviando, o me llega una cadena e inmediatamente se la estoy enviando a todo el mundo, pues al final del día lo único que hace es generar una mayor expectativa, una mayor angustia, una mayor incertidumbre. Si vamos a reenviar algo, por favor leámoslo y miremos realmente eso para qué nos sirve, ¿sí? ¿Será que eso que yo estoy leyendo es realmente cierto? ¿Vale la pena enviarlo? El tercer punto es, sentémonos con las personas como los niños, con las personas mayores, pero también con nosotros mismos, esto nos incluye a todos y es, miremos de qué nos sirve esa información y cómo la vamos a utilizar, ¿sí? Aquí el ejercicio no es simplemente leer, reenviar y angustiarme, sino es leer, entender, verificar, conversar alrededor de eso y mirar eso para qué me sirve. Si a mí me llega una información como, oiga, su sector está en confinamiento, hay pico y cédula, ¿sí? Pues me sirve para saber que puedo salir en ciertas horas, que debo tener digamos, ciertas acciones particulares con conseguir mi mercado, ¿sí? Ya, no me están diciendo nada más, ¿sí? No es una cosa de algo gravísimo, no, están contándome que están tomando una medida particular.
¿sí? Es decir, vale la pena mirar realmente cuál es el objetivo de la noticia, para qué me sirve, cómo la filtro y cómo la puedo utilizar de una buena manera en mi cotidianidad y con las personas con las que convivo. Y ahí en esa conversación es valioso poder saber las otras personas cómo lo están entendiendo. Ese niño al que yo le estoy contando que todavía no puede ir al colegio, que todavía no puede ir a verse con sus compañeros, que todavía no puede ir a la escuela, ¿qué sintió alrededor de que yo le conté eso? Y vale la pena abrir ese espacio oye, yo quería ir, quería ver a mis amigos, poder entender eso, poder mirar otras opciones para verse con los amigos, a través de los diferentes medios de comunicación, escribir una carta, por ejemplo, llamar por teléfono. ¿Sí? En esta pandemia, desde la Fundación hemos encontrado, por ejemplo, que las personas mayores, más que chatear o más que mandar mensajes de texto, quieren hablar por teléfono, quieren escuchar al otro y saber cómo está su voz. Entonces, las noticias nos tienen que llevar a encontrar soluciones y a mirar cómo nos ajustamos frente a la realidad que estamos viviendo. ¿Cómo atender necesidades particulares y puntuales frente a ciertos trastornos? Hablamos, podría ser depresión, ansiedad y demás, que estas personas se vieron abocadas a toda esta situación. Lo primero que es muy importante, si yo tengo una enfermedad particular, llámese depresión, ansiedad, un déficit de atención, hiperactividad, una demencia, es clave mantener el tratamiento que me han enviado, ¿sí? Es decir, es fundamental que si yo tengo una medicación, que si yo estoy en un proceso psicoterapéutico, que si estoy llevando algún tipo de terapia ocupacional, terapia física, lo que sea, es importante intentar mantener este tipo de actividades porque eso me van a favorecer que el proceso esté bien, ¿sí? Que no tenga yo una recaída. Lo segundo es que, así como yo debo mantener mi medicación, mis terapias, etcétera, debo mantener un seguimiento continuo por parte de mi médico tratante, ¿sí? Es decir, tengo que asistir a mis consultas médicas, tengo que ir a hacerme mis chequeos normales cuando tengo cualquiera de este tipo de patologías. Es fundamental durante el aislamiento asegurarme de que yo no sea el que me aísle, ¿sí? El aislamiento tiene que ser un aislamiento físico, ¿sí? Pero no se nos puede convertir en un aislamiento emocional. Si yo tengo depresión, por ejemplo, o si yo tengo un trastorno de ansiedad, encontramos que muy frecuentemente este tipo de situaciones lo que hace es que favorece que yo me aísle de los otros. Y entonces aquí la tarea es todas esas actividades que yo hacía previamente, tratar de mantenerlas, tratar de mantener la conversación con mis amigos, tratar de mantener la conversación con las personas con las que yo trabajo, contarle a las personas cercanas y con quien yo ya he trabajado esto acerca de mis sentimientos y tener en cuenta esos signos de alarma que son muy importantes. Si llego a presentar ideas de suicidio, si siento que mi ansiedad no está funcionando y que estoy disparado en angustia permanentemente, si además percibo que mi sueño se alteró, que antes estaba durmiendo bien y de un momento a otro ya no concilio el sueño, me despierto continuamente, amanezco angustiado, tengo que consultar. Y particularmente tengo que consultar a un servicio de urgencias si tengo ideación suicida, si empiezo a tener pensamientos que no son usuales para mí, si empiezo a sentir que me pueden hacer daño, etcétera, es el momento de asegurarnos de asegurar un acceso a un servicio de urgencias. Y finalmente, recoger todo lo que habíamos hablado antes alrededor del sueño, la alimentación, las relaciones interpersonales, el mantenimiento de rutinas, el poder bajarle el volumen a tanta información, ¿sí? El ejercicio físico, todo eso nos va a favorecer asegurar que las personas que lleguen a tener algún tipo de patología pues no tengan recaídas y puedan ser manejadas adecuadamente. Algo que no podemos negar es que la llegada de la vacunación y de las vacunas en nuestro país nos generan una esperanza. Desde el punto de vista epidemiológico y de salud mental, ¿por qué esto es importante? Mira, creo que acabas de decir la palabra correcta. ¿Sí? La vacuna es una esperanza para todos. ¿Sí? Es una mirada de aquí, esto tiene salida. ¿Sí? Yo creo firmemente que esto es un avance inmenso alrededor de una pandemia que habíamos pensado en algún momento que iba a ser un
proceso muy corto y que se ha venido alargando en el tiempo, y que esta llegada de la vacuna nos da la oportunidad de retomar nuestra vida. Seguramente vamos a tener unos ajustes porque yo creo que la pandemia nos ha enseñado muchas cosas, ¿sí? Nos ha enseñado a aprender a convivir con nosotros mismos, a utilizar otros medios de comunicación para el trabajo, a que seguramente tantas cosas que hacíamos previamente no se vuelven tan necesarias, ¿sí? Pero otras cosas seguramente se van a quedar con la llegada de la vacuna. Muchas personas hablan del uso, por ejemplo, del tapabocas, el lavado de manos continuo, que creo que ha sido una de las medidas más importantes y de higiene que siempre se ha buscado tener. Y sí, la vacuna nos da una esperanza, pero también a muchas personas les genera incertidumbre y les genera mucho miedo por una serie, digamos, de información que no han podido leer adecuadamente y que tienen mucho miedo de que la vacuna pueda generar algo, cuando hoy sabemos que estas vacunas han sido estudiadas, han sido investigadas, ya las están poniendo en otros sitios y los resultados en general son bastante buenos. ¿Por qué cree que se pueda dar este miedo y este temor a la vacunación? Y sobre todo acá en Colombia, aterrizándole un poco al plan nacional que se ha diseñado, que muchos están reacios o escépticos al cumplimiento de este. Estefanía, nosotros como país tenemos un plan de inmunización de hace muchísimos años, ¿sí? Muy bien elaborado. Me consta como médico que es un ejercicio muy importante que el país ha realizado y que creo que en este espacio vale la pena tenerlo en cuenta. ¿Por qué lo nombro? Porque la vacunación para coronavirus no es la primera vacunación que se hace en nuestro país, ¿sí? Es decir, nuestro país viene vacunando desde hace muchos años, gracias a lo cual ha logrado erradicar otras enfermedades, ¿sí? Lo segundo es que, ya lo decía previamente, y es, claro, llega una vacuna con una inmensa expectativa. Yo creo que nadie sabe cómo se hizo la vacuna para la varicela, por ejemplo, o nadie sabe cómo se hace la vacuna para la gripa, pero aquí todos sabemos mucho de la vacuna para coronavirus. Sabemos que hay muchas casas farmacéuticas, muchos laboratorios farmacéuticos que están creando la vacuna. Se ha dado una excesiva información, ¿sí? Que si uno no la lee a la luz de la evidencia, si uno no la trabaja a la luz de lo que realmente implica esa información, pues genera muchos miedos y genera muchos sustos. Genera susto el que yo llegue a tener un efecto secundario, ¿sí? Genera susto el por qué salió tan rápido, porque esa ha sido parte de la información, una vacuna que salió muy rápidamente, pero es una vacuna que además está hecha por gente no solamente experta, sino las mentes más brillantes han trabajado alrededor de esa vacuna y han hecho un ejercicio juicioso y riguroso de poderla probar. Entonces, creo que el miedo va muy de la mano a la extrainformación y a esas ideas que a veces tenemos preconcebidas y que en muchas ocasiones lo que hacemos el uno con el otro es incrementar muchas ideas erróneas. Y aquí la invitación es que nos dirijamos justamente a este documento que tú has nombrado, Estefanía, el plan de vacunación que ha creado el Ministerio de Salud, un documento además muy bien elaborado, muy claro, muy específico en cuáles son las vacunas que nosotros como colombianos vamos a recibir y el proceso y las fases en la manera en que las vamos a recibir. Y vuelvo e insisto, vacunarnos es una gran invitación a volver a tener una vida lo que teníamos antes, seguramente con unos ajustes, pero también es una manera de cuidar al otro, ¿sí? Aquí acordémonos que si nosotros no logramos un porcentaje alto de vacunación, pues tampoco va a ser favorable. Aquí la tarea es que logremos ese porcentaje alto de vacunación de tal forma que esta pandemia per se y estos impactos que ha tenido en nuestra vida, en nuestra cotidianidad, pues ya no estén. Y entonces, ¿cómo hacer si, por ejemplo, estoy en una reunión virtual con mi familia y alguien dice todos estos mitos y empieza a asegurar que esto es de esta forma, que la vacunación produce esto, que lo que han dicho es que se trata de un chip y demás cosas? ¿Cómo entro yo a actuar como familiar que soy para convencerlo de que esto no es así? ¿De qué forma y cuál es la más correcta para entrar en esta situación?
Qué gran pregunta, Estefanía. Mira, lo primero es si yo como familiar hago parte de este tipo de conversación, vale la pena invitar a las personas a tener una información mucho más ajustada, es decir, a buscar medios de información que estén mucho más ajustados y sean mucho más veraces. Lo segundo es que es importante preguntar de dónde sale esa información, ¿sí? Porque en muchas ocasiones esta información que tú estás contando viene de cadenas de chats, viene de el pedacito chiquitico de un artículo y no me leí todo el artículo, lo que eso significaba, ¿sí? Por ejemplo, hay mucho miedo alrededor de los efectos secundarios por toda la gran noticia que se dio alrededor de una persona que tuvo un efecto secundario hace un tiempo con una de las vacunas que se mencionó, pero no terminamos leyendo qué más hay con esa vacuna, ¿sí? Es decir, esa vacuna se ha puesto ya a una gran cantidad de personas que no han tenido ese efecto secundario, que por el contrario han tenido efectos secundarios muy chiquitos, dolor en el sitio de punción, algún tipo de malestar, y que hoy esas personas están bien y pueden funcionar adecuadamente, ¿sí? Entonces, en ese escenario familiar, lo primero es, venga, ¿de dónde sacó esa información? Leamos la información todos, pero también dirijámonos a las mejores fuentes de información que tenemos. Y aquí, vuelvo, insisto, el Ministerio de Salud ha hecho un ejercicio bien juicioso alrededor de sacar información veraz. Tenemos las academias de medicina, la Academia de Medicina, las universidades están sacando información veraz y válida para la gente. Sí, tenemos otros escenarios como Así Vamos en Salud, un observatorio de salud que también busca mostrar información veraz. Entonces, vámonos a las fuentes, ¿sí? Y si no estamos convencidos de las fuentes, busquemos preguntarle a esas fuentes de nuestras dudas, ¿sí? Y preguntémosle también a los expertos qué hay alrededor de esto, ¿sí? Para eso, entre otras cosas, pues tenemos grandes infectólogos en nuestro país, grandes médicos internistas, epidemiólogos que conocen muy bien el Instituto Nacional de Salud. Es decir, es una invitación a, oiga, tiene razón, vale la pena tener miedo. Sí, nos pasa a todos cuando nos llegan estas noticias, nos asustamos, pero paremos un minuto, vámonos a la fuente, preguntemos y siempre leamos completo y miremos esto que me están diciendo realmente cómo lo puedo validar en un escenario que tenga una mejor verificación. Vacunándonos, también estamos protegiendo y cuidando nuestra salud mental. Sin duda, sin duda. Cuando nosotros nos vacunamos, ¿sí? Estamos dándonos la oportunidad de disminuir una incertidumbre que ha sido el detonante más grande de los problemas de salud mental que estamos teniendo las personas. Si yo estoy pensando continuamente que estar cerca a mi mamá es un riesgo para mi mamá, que estar cerca a mi esposo puede ser un riesgo porque salí, compré algo, no sé si me lavé suficientemente, ¿sí? Todas estas cosas que además han provocado un gran incremento de angustia. Cuando yo me vacuno, estoy asegurándome que construí anticuerpos suficientes, ¿sí? Que me van a asegurar que esta enfermedad no me va a dar, ¿sí? Que puedo salir mucho más segura, que si bien tengo que cuidarme y que tengo que seguir haciendo todas las medidas de prevención que debo hacer frente a diferentes enfermedades, ya frente al coronavirus seguramente no. Si no voy a necesitar esto y voy a estar mucho más tranquila en mi cotidianidad y en mi vida diaria. Pero mi vacunación, el hecho de mi tranquilidad de mi vacunación, también depende que los otros también se vacunen. Por eso vuelvo, insisto, esto no es una tarea de uno, es una tarea de todos. Pero esa tarea de todos tiene que ir de la mano con contar nuestros miedos alrededor de eso y también hacer estas preguntas como Estefanía me la está haciendo, ¿sí? Hacerle esas preguntas a su asegurador, a su médico tratante y es, ¿qué tanta seguridad me da esta vacuna? Y vamos a encontrar ya que países como Israel, en donde la vacunación ha sido masiva, ha sido rápida, pues vamos a encontrar seguramente disminución de angustia y disminución de problemas en nuestra salud mental en este tipo de regiones. ¿Cómo manejar los tiempos y respetar la priorización que hay en el Plan Nacional de Vacunación? Porque muchos se ha dicho, no, a mí no me van a vacunar, no, yo no voy a alcanzar, o cuestionan la priorización que se hizo de iniciar con la primera línea de salud y con los mayores de 80 años. Aquí
aquí hay un ejercicio que tenemos que entender y es las priorizaciones se hicieron muy juiciosamente y muy rigurosamente basados en las personas que tienen mayor riesgo en este momento. Y tal cual como tú lo dices, la fase 1 está dirigida a las personas mayores de 80 años, al personal de los servicios de salud en general, ¿sí? No solamente médicos, enfermeras, sino terapeutas, personal administrativo, etc. Cuando un país hace una priorización, está diciendo, mire, tenemos que cuidar primero a las personas que están más expuestas, ¿sí? A las personas que tienen más riesgo además de morirse. Al final del día es eso. Cuando yo soy capaz de entender de una manera solidaria, ¿sí? De una manera equitativa, de una forma empática y compasiva, es decir, entendiendo que el otro tiene más riesgo, ¿sí? Que el otro está expuesto más fácilmente, que el otro se puede morir más fácilmente, logro entender que yo tengo un momento en la fila para el cual voy a tener una seguridad. El respetar este tipo de ejercicios le va a permitir al país no solamente lograr disminuir el riesgo de estas poblaciones, ¿sí? Sino nos va a permitir, entre otras cosas, disminuir también esa presión al sistema de salud, porque las personas mayores son usualmente quienes más requieren necesidades en los servicios de salud, ¿sí? Y esta vacunación temprana a las personas mayores pues va a favorecer que no tengamos tanta necesidad de esos servicios de salud, que ellas puedan estar más protegidas y que los médicos, las enfermeras, las terapeutas, el personal administrativo, que día a día está en ese frente de batalla, pues esté protegido, ¿sí? Y esté protegido y pueda hacer las actividades, pueda cuidarnos a nosotros de una mejor manera. Trabajar en entender esas primeras líneas se vuelve fundamental y es un ejercicio, vuelvo, insisto, de solidaridad, equidad y justicia. Y es una tarea de todos que entendamos por qué lo están haciendo y si tenemos duda, preguntémoslo, ¿sí? ¿Por qué primero los de 80 años? ¿Por qué primero los médicos? ¿Por qué primero las enfermeras? ¿Por qué primero el personal administrativo? Y ahí vamos a volver a entender que esas poblaciones están mucho más expuestas que otra población que seguramente tiene un menor riesgo y tiene una mayor facilidad, comillas, posiblemente frente a la enfermedad. Doctora, en todos los en vivos cierro con la misma pregunta y es, si en estos momentos estuviera la vacuna allí ya dispuesta, ¿usted se la pondría? Sin duda alguna. Si yo estoy en primera línea, sin duda alguna, ¿sí? No, definitivamente es la mejor esperanza que tenemos, está absolutamente estudiada, ya tenemos muchos países que se han vacunado, realmente los efectos secundarios son mínimos y los efectos favorecedores para nuestra salud, para nuestro bienestar físico y mental son todos. Así que la invitación, Estefanía, es justamente a que nos vacunemos y nos vacunemos en el momento en que vamos a poder vacunarnos y en esto el país está haciendo ese ejercicio juicioso y riguroso, así que por favor cuando esté la vacuna y cuando sea mi turno me avisas que voy a estar en primera fila para hacerlo. Muchísimas gracias por acompañarnos en este en vivo. Muchísimas gracias por todos los consejos y por todas las recomendaciones que nos ha dado para cuidar nuestra salud mental. Estefanía, muchas gracias al ministerio.